Primer libro de Reyes, capítulo 1. David en su vejez. El rey David era ya muy anciano y, por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: «Busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide, mi señor. Dormirá en sus brazos y le quitará el frío». Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem. Se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías reclama el trono. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: «Voy a proclamarme rey». Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó a 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le preguntaba: «¿Por qué haces esto o aquello?». Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc, Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de Enrogel, y ahí sacrificó ovejas, ganado y terneros, engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: «¿No te has enterado de que el hijo de Agit, Adonías, se ha proclamado rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: «Mi señor, el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste: definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho». Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo, y Abisag lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. «¿En qué te puedo ayudar?», le preguntó el rey. Ella le contestó: «Mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios, cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se ha proclamado rey, y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto». Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: «El profeta Natán está aquí y quiere verlo». Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó: «Mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy has sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no me invitó a mí, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey?». Entonces el rey David respondió: «Llamen a Betsabé».
Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: «Tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor Dios de Israel». Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: «Que viva por siempre mi señor el rey David». El rey David ordenó: «Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada». Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: «Lleven a Salomón a mis funcionarios al manantial de Gihón. Salomón irá montado en mi mula». Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten: «¡Que viva el rey Salomón!». Luego escóltenlo de regreso, y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono, porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá». «Amén», respondió Benaía hijo de Joiada. «Que el Señor, Dios de mi señor el rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como lo ha estado contigo, mi señor el rey, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo». Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada y la guardia personal del rey llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón. Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey. Ahí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó: «¡Que viva el rey Salomón!». Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración fue tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos al casi terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad?». Y no había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. «Entra», le dijo Adonías, «porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias». «Para nada», respondió Jonatán. «Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula que pertenecía al rey, y Sadoc y Natán lo ungieron en el manantial de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando, por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo». Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo: «Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras aún yo vivo para presenciarlo». Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba: «Que el rey Salomón jure hoy que no me matará». Salomón respondió: «Si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá». Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole: «Vete a tu casa». Últimas instrucciones de David a Salomón. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: «Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés,
para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Yeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galaad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalom. Acuérdate de Simeí, hijo de Gera, el hombre de Bahurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría. Pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego, David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Reinó en Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David su padre, y su reino se estableció firmemente. Salomón establece su gobierno. Cierto día, Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz?, le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata?, le preguntó ella. Él contestó: como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey. Pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano, porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirte. No me lo niegues. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisag, la muchacha de Sunem. Está bien, respondió Betsabé. Le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Luego ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a su derecha. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisag, la muchacha de Sunem. ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisag en matrimonio a Adonías? Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene a su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor diciendo: que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David mi padre. Él ha establecido mi dinastía, tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que lo ejecutara, y Adonías murió. Luego el rey le dijo al sacerdote Abiatar: regresa a tu casa en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. Así, Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se sumó a la de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, que lo ejecutara. Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: no, aquí moriré. Entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz como él pide, respondió el rey. Mátalo allí, junto al altar, y entiérralo.
Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. Que el Señor le cobre las muertes de 2 hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Yeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes, a su dinastía y a su trono, por siempre. Entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab. Fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benaía en lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó llamar a Simeí y le dijo: «Construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo, pues el día que salgas y pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás, y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza». Simeí respondió: «Tu sentencia es justa. Haré todo lo que mi señor el rey mande». Por lo tanto, Simeí vivió en Jerusalén por un largo tiempo. Sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simeí se fugaron a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maaca. Cuando Simeí supo dónde estaban, ensilló su burro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró de que Simeí había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. Así que el rey lo mandó llamar y le preguntó: «¿No te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte o de lo contrario morirías? Y tú respondiste: la sentencia es justa, haré todo lo que mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden?». El rey también le dijo: «Seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David. Que ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza. Pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono, en presencia del Señor». Entonces, por orden del rey, Benaía, hijo de Joiada, llevó a Simeí afuera y lo mató. De ese modo el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Primera de Reyes 3. Salomón pide sabiduría. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo, el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en los lugares de culto de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño, y Dios le dijo: «¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré». Salomón contestó: «Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo?». Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió: «Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida.
Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Salomón juzga con sabiduría. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: «¡Ay, mi señor! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las 2 solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía, puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca, a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo». Entonces la otra mujer interrumpió y dijo: «Claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío». «No», dijo la mujer que habló primero, «el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo». Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo: «Aclaremos los hechos. Las 2 afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada». Así que le trajeron una espada. Luego dijo: «Partan al niño que está vivo en 2, y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra». Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: «¡Oh no, mi señor! Denle el niño a ella, pero por favor, no lo maten». En cambio, la otra mujer dijo: «Me parece bien. Así no será ni tuyo ni mío. Divídalo entre las 2». Entonces el rey dijo: «No maten al niño. Dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre». Cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados, porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Primera de Reyes 4. Funcionarios y gobernadores de Salomón. Salomón ya gobernaba todo Israel, y sus altos funcionarios eran los siguientes. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios de la corte. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador de la realeza. Benaía, hijo de Joiada, era el comandante del ejército. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los gobernadores regionales. Zabud, hijo de Natán, era sacerdote y consejero de confianza del rey. Aizar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón también tenía 12 gobernadores regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos le tocaba suministrar los víveres durante un mes del año. Los nombres de los 12 gobernadores eran los siguientes: Ben-Hur, en la zona montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macás; Salbim, Bet-Semes y Elón Bet-Hanán; Ben-Gesed, en Arubot, que incluía Soco y toda la tierra de Jefer; Ben-Abinadab, en todo Nafot Dor. Él estaba casado con Tafat, una de las hijas de Salomón; Baana, hijo de Ahilud, en Tanak y Megiddo. En todo Betzán, cerca de Zaretán, abajo de Jezreel, y en todo el territorio que va desde Betzán hasta Abel Meolá y hasta Jocmeam. Ben-Geber, en Ramot de Galad, incluidas las ciudades de Jair, que llevan ese nombre por Jair, de la tribu de Manasés, situadas en Galaad y en Argob, región de Basán, la cual incluía 60 ciudades grandes y fortificadas con barrotes de bronce en sus puertas. Ahinadad, hijo de Ido, en Mahanaim. Ahimás, en Neftalí. Él estaba casado con Basemat, otra hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Issacar. Simeí, hijo de Elá,
en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, incluidos los territorios del rey Sehón, de los amorreos, y del rey Og, de Basán. También había un gobernador para la tierra de Judá. Prosperidad y sabiduría de Salomón. La gente de Judá e Israel era tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Todos estaban muy satisfechos y tenían suficiente para comer y beber. El rey Salomón gobernaba todos los reinos desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. Los pueblos conquistados le enviaban impuestos y le sirvieron durante toda su vida. La cantidad de alimento que se requería a diario en el palacio de Salomón era 150 canastas de harina selecta y 300 canastas de harina gruesa. También 10 bueyes de los corrales de engorde, 20 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de corral de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía por todos los reinos al occidente del río Eufrates, desde Tipsa hasta Gaza, y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón, los habitantes de Judá e Israel vivían en paz y con seguridad. Desde Dan, en el norte, hasta Beerseba en el sur, cada familia tenía su propia casa con jardín. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y 12,000 caballos. Los gobernadores regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno se aseguraba de que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. También llevaban suficiente cebada y paja para los caballos reales en los establos. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán, el Esraíta, y los hijos de Maol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el minuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Preparativos para la construcción del templo. Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró de que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, envió embajadores a felicitarlo. Entonces Salomón le respondió a Hiram con el siguiente mensaje: Tú sabes que mi padre, David, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Así que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como Él le indicó a mi padre David. Pues el Señor le dijo: Tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honra de mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos, y yo pagaré a los tuyos el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie por aquí que sepa cortar la madera como ustedes, los sidonios. Cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento y dijo: Alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio para que sea rey de la gran nación de Israel. Así que le envió la siguiente respuesta a Salomón: He recibido tu mensaje, y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesites. Mis siervos llevarán los troncos de las montañas del Líbano hasta el mar Mediterráneo, y los pondrán en forma de balsas para que floten a lo largo de la costa, hacia el lugar que tú decidas. Luego desarmaremos las balsas para que ustedes puedan llevarse los troncos. Puedes pagarme proveyendo alimentos para mi casa. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Salomón le enviaba a cambio un pago anual de 100,000 canastas de trigo para su casa y 400,000 litros de aceite de oliva puro. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como se lo había prometido.
Así que Hiram y Salomón formaron una alianza de paz. Luego el rey Salomón impuso trabajo forzado a 30,000 trabajadores de todo Israel. Los envió al Líbano en turnos de 10,000 por mes, de modo que cada hombre estuviera un mes en el Líbano y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de estos trabajadores. Salomón también tenía 70,000 obreros, 80,000 cortadores de piedra en la zona montañosa y 3,600 capataces para supervisar el trabajo. Por orden del rey, ellos extrajeron grandes bloques de piedra de la mejor calidad y les dieron forma para hacer los cimientos del templo. Hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a los constructores de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Primera de Reyes 6. Salomón construye el templo. Fue mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. La antesala que estaba al frente del templo medía 9 metros de ancho, coincidía con la anchura total del templo y se proyectaba 4 metros y medio hacia el frente. Salomón también hizo ventanas angostas y empotradas por todo el templo. A los costados del edificio y en la parte trasera, construyó un complejo de habitaciones contra las paredes exteriores del templo. El complejo era de 3 pisos. El piso de abajo tenía un ancho de 2 metros con 30 centímetros. El piso del medio, 2 metros con 80 centímetros. Y el piso de arriba, 3 metros con 20 centímetros. Las habitaciones estaban unidas a las paredes del templo mediante vigas apoyadas en cornisas que sobresalían de las paredes, de modo que las vigas no estaban insertadas dentro de las paredes mismas. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. La entrada al piso de abajo estaba en el lado sur del templo. Había una escalera de caracol para subir al piso del medio y otro tramo de escaleras entre el piso de en medio y el piso de arriba. Una vez terminada la estructura del templo, Salomón puso un techo de vigas y tablas de cedro. Como ya se dijo, construyó un complejo de habitaciones a los lados del edificio, unidas a las paredes del templo mediante vigas de cedro. Cada piso del complejo tenía una altura de 2 metros con 30 centímetros. Entonces, el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. El interior del templo. Así que Salomón terminó de construir el templo. Todo el interior, desde el piso hasta el techo, estaba recubierto con paneles de madera. Recubrió las paredes y el techo con paneles de cedro y para el piso utilizó tablas de ciprés. Salomón separó un espacio para el santuario interior, el lugar santísimo, al fondo del templo, y medía 9 metros de profundidad, y estaba recubierto con cedro desde el piso hasta el techo. El salón principal del templo, fuera del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. En todo el templo, las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabazas y flores abiertas. Salomón preparó el santuario interior al fondo del templo, donde luego se colocaría el arca del pacto del Señor. Este santuario interior medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto. Salomón revistió el interior con oro macizo. También revistió el altar que estaba hecho de cedro. Luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. Así terminó de revestir con oro todo el templo, incluyendo el altar que pertenecía al lugar santísimo.
Hizo además 2 querubines con madera de olivo silvestre y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4 metros con 60 centímetros de alto. La distancia entre las puntas de las alas de cada querubín era también de 4 metros con 60 centímetros, y cada ala medía 2 metros con 30 centímetros. Ambos querubines eran exactamente iguales en forma y tamaño. Los puso en el santuario interior del templo, uno al lado del otro, con las alas extendidas de modo que las alas interiores se tocaban en el centro de la sala, y las exteriores se extendían hasta las paredes. A ambos querubines los revistió de oro. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y revistió de oro el piso de ambos salones. Para la entrada del santuario interior, hizo 2 puertas de madera de olivo silvestre y los marcos tenían forma pentagonal. Estas puertas estaban decoradas con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, y todas las tallas estaban revestidas de oro de manera uniforme. Las paredes del atrio interior estaban construidas de modo que había una hilera de vigas de cedro entre cada 3 hileras de piedra labrada. Los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles, a mediados de otoño, en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Primera de Reyes 7. Salomón construye su palacio. Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Uno de los edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Había 4 filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. El techo del salón era de cedro. Encima de las vigas que estaban sobre las columnas había 45 cuartos laterales, dispuestos en 3 niveles de 15 cuartos cada uno. En cada extremo del largo salón había 3 filas de ventanas unas frente a otras. Todas las puertas y sus postes tenían marcos rectangulares y estaban dispuestas en grupos de 3 unas frente a otras. Salomón también construyó el Salón de las Columnas, que tenía 23 metros de largo y 14 metros de ancho. En el frente había un pórtico, con una especie de cubierta sostenida por columnas. Además, Salomón construyó la Sala del Trono, conocida como el Salón de Justicia, donde se sentaba a oír los asuntos legales. El salón estaba recubierto con paneles de cedro desde el piso hasta el techo. Las habitaciones privadas de Salomón rodeaban un patio que estaba detrás de este salón y estaban construidas de la misma forma. También construyó habitaciones privadas del mismo estilo para la hija del faraón con quien se había casado. Desde los cimientos hasta los aleros, todos los edificios estaban hechos con enormes bloques de piedra de primera calidad, cortados con sierra y terminados a las medidas exactas en cada uno de sus lados. Algunos de estos bloques que se usaron para los cimientos tenían una longitud de 4 metros y medio y otros de 3 metros y medio. Los bloques de piedra de primera calidad que se usaron para las paredes también fueron cortados a medida y allí también se utilizaron vigas de cedro. Las paredes del gran atrio se construyeron de tal forma que había una hilera de vigas de cedro por cada 3 hileras de piedra labrada, igual que las paredes del atrio interior del templo del Señor con su antesala. Mobiliario del templo. El rey Salomón pidió que un hombre llamado Huram viniera de Tiro. Este hombre era israelita solo por parte de su madre, una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido artesano del bronce en Tiro. Huram tenía mucha habilidad y talento para hacer todo tipo de trabajo en bronce, y aceptó ir para hacer toda la obra de metal para el rey Salomón. Huram fundió 2 columnas de bronce, cada una de 8 metros con 30 centímetros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Para la parte superior de las columnas, fundió capiteles de bronce de 2 metros con 30 centímetros de alto. Cada capitel tenía decorados 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazadas. También rodeó el enrejado con 2 filas de granadas para decorar los capiteles. Los capiteles de las columnas que estaban en la antesala
tenían forma de lirios y medían 1,80 m de alto. Cada capitel tenía 200 granadas distribuidas en 2 filas junto al enrejado. Huram puso las columnas a la entrada del templo, una hacia el sur, llamada Jaquín, y la otra hacia el norte, llamada Boaz. Los capiteles tenían forma de lirios y así quedó terminado el trabajo de las columnas. Luego Huram fundió un enorme tazón redondo llamado El Mar, que medía 4,60 m de borde a borde. Tenía 2,30 m de profundidad y 13,80 m de circunferencia. Debajo del borde estaba decorado con 2 hileras de calabazas, unas 20 por cada metro de circunferencia. El mar estaba colocado sobre una base de 12 bueyes de bronce, mirando hacia afuera, 3 hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42,000 litros de agua. Huram también hizo 10 carretas de bronce para transportar agua. Cada una medía 1,80 m de largo y de ancho y 1,40 m de alto. Estaban construidas con paneles laterales asegurados con travesaños, decoradas con tallas de leones, bueyes y querubines. Por encima y por debajo de estas figuras había adornos de guirnaldas. Cada carreta tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce. En las esquinas había agarraderos decorados con guirnaldas. Por encima había un marco redondo para el tazón que sobresalía 46 centímetros con una abertura de 69 centímetros decoradas con guirnaldas. Los paneles eran cuadrados, no redondos. Debajo de ellos estaban las ruedas fundidas en una sola pieza con la carreta. Cada rueda tenía 69 centímetros de diámetro, semejante a una rueda de carriete. Cada esquina tenía un agarradero fundido con la carreta. A lo largo de la parte superior había un borde de 23 centímetros de ancho. Todas las carretas eran del mismo tamaño y fundidas en el mismo molde. Huram también hizo 10 tazones más pequeños de bronce, uno para cada carreta. Cada tazón medía 1,80 m de diámetro y tenía capacidad para 840 litros de agua. Puso 5 carretas en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. El gran tazón de bronce llamado El Mar fue ubicado cerca de la esquina suroriental del templo. También hizo los lavamanos, las palas y los tazones necesarios. Conclusión del mobiliario del templo. Finalmente, Huram terminó todo el trabajo que el rey Salomón le asignó para el templo del Señor. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón, las 2 redes de cadenas entrelazadas, las 400 granadas, las 10 carretas para llevar agua, los 10 tazones, el mar y los 12 bueyes, los recipientes para la ceniza, las palas y los tazones. Huram hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaratán. Salomón no pesó a los utensilios porque eran muchos, y el peso del bronce no se pudo medir. Salomón también hizo todo el mobiliario para el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los candelabros de oro macizo, 5 al sur y 5 al norte del lugar santísimo, las decoraciones de flores, las lámparas y las tenazas, los cuencos pequeños, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y los recipientes para incienso, todos de oro macizo. Las puertas de entrada al lugar santísimo y al salón principal, con sus frentes revestidos de oro. Así terminó el rey Salomón todo el trabajo para el templo del Señor, y luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la celda, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Primera de Reyes 8. Traslado del arca al templo. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el Festival de las Enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño, en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor, junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella.
Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado, en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera. Y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón oró: «Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre». Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: «Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David. Pues le dijo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Pero he elegido a David para que sea rey de mi pueblo». Después Salomón dijo: «Mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construirá el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre, y ocupo el trono de Israel, tal como lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Además, he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de la tierra de Egipto». Oración de dedicación de Salomón. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró: «Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor, mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho: mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo, Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona.
Dedicación del templo. Cuando Salomón terminó de elevar estas oraciones y súplicas al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde había estado arrodillado con las manos levantadas al cielo. Luego bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo: Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha fallado ni una sola palabra de todas las maravillosas promesas que hizo mediante su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados. Que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón hacia Él, para que sigamos todos sus caminos y obedezcamos sus mandamientos, decretos y ordenanzas, los cuales dio a nuestros antepasados. Y que estas palabras mías que he elevado en oración al Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Así, todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios, y que no hay otro. Por tanto, sean ustedes fieles al Señor nuestro Dios. Obedézcanlo siempre, cumpliendo sus decretos y mandamientos, como lo están haciendo hoy. Sacrificios y celebración. Luego el rey y todo Israel junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón presentó una ofrenda de paz al Señor que consistía en 22,000 bueyes y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día el rey consagró la parte central del atrio que está frente al templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que estaba ante el Señor era demasiado pequeño para contener todas esas ofrendas. Así que en esa ocasión Salomón y todo Israel celebraron una gran fiesta en presencia del Señor nuestro Dios. Fue una enorme congregación, venida desde Lebo Hamat en el norte hasta el arroyo de Egipto en el sur. La celebración duró 7 días y otros 7 más, 14 días en total. Al día siguiente Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y gratitud, porque el Señor había sido bueno con su siervo David y con su pueblo Israel. Primera de Reyes 9. Respuesta del Señor a Salomón. Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había planeado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Pero si tú o tus descendientes me abandonan, desobedecen mis mandatos y decretos, y sirven o rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que he hecho santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por ahí quedarán horrorizados y dirán con asombro: ¿por qué hizo el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón, el Señor les envió tantas calamidades. Salomón hace un acuerdo con Hiram. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real.
Al cabo de ese tiempo, le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés, y todo el oro que Salomón pidió. Sin embargo, cuando Hiram vino desde Tiro a inspeccionar las ciudades, no le agradaron. «¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?», preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Cabul, que significa sin valor, y así se le conoce hasta el día de hoy. Aún así, Hiram le pagó a Salomón con 4,000 kilos de oro. Numerosos logros de Salomón. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, del palacio real, de los terraplenes, de la muralla de Jerusalén y de las ciudades de Azor, Megido y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio como dote a su hija cuando se casó con Salomón, quien reconstruyó la ciudad. También fortificó Betorón de Abajo, Balat y Tamar en el desierto de Judá. Además construyó ciudades para almacenamiento, ciudades para sus carros de guerra y caballos, y todo lo que quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo su reino. Todavía quedaban algunos pueblos no israelitas: amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, descendientes de las naciones que los israelitas no destruyeron por completo. A estos pueblos, Salomón los obligó a trabajos forzados, y hasta hoy siguen en esa condición. Pero a ningún israelita se le impuso este tipo de trabajo. En cambio, ellos fueron soldados, funcionarios del gobierno, oficiales, capitanes, comandantes de carros de guerra. Salomón designó a 555 supervisores para dirigir los proyectos y a los trabajadores. También supervisores en la construcción del templo. Sus proyectos incluían el relleno de la antigua tierra, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megido y Geser. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, desde la ciudad de David al nuevo palacio que le había construido. Luego levantó los terraplenes. 3 veces al año, Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había edificado para el Señor, y quemaba incienso en su presencia. Finalmente completó toda la obra del templo. La flota de Salomón. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión-Geber, un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió marineros expertos para navegar junto con los hombres de Salomón. Juntos zarparon hacia Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que le entregaron al rey Salomón. Primera de Reyes 10. Visita de la reina de Saba. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito y una caravana impresionante de camellos cargados con especias, enormes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que tenía en mente. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada le resultó demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, la comida en su mesa, el porte y la organización de sus funcionarios, los uniformes espléndidos que llevaban, los coperos y las ofrendas quemadas que ofrecía en el templo del Señor, quedó sin aliento. Entonces exclamó: «Todo lo que oí en mi tierra sobre tu sabiduría y tus logros era verdad, pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y en realidad, ni siquiera me habían contado la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan con creces lo que había oído. Dichosos tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están constantemente delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Por el amor eterno del Señor a Israel,
Te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Luego entregó al rey 4.000 kilos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca más se vio en Israel una provisión de especias como la que la reina de Saba regaló a Salomón. Además, los barcos de Irán trajeron oro desde Ofir, así como gran cantidad de madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con esa madera de sándalo, el rey construyó barandillas para el templo del Señor y el palacio real, y también hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes ni después se había visto madera de sándalo en tal cantidad. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y pidió, además de los regalos habituales que le ofreció con generosidad. Luego ella regresó con sus servidores a su tierra. Riqueza y esplendor de Salomón. Cada año, Salomón recibía 23 toneladas de oro, sin contar las ganancias provenientes de comerciantes y mercaderes, ni de todos los reyes de Arabia y gobernadores regionales. Salomón mandó fabricar 200 grandes escudos de oro batido, cada uno de casi 7 kilos, y 300 escudos más pequeños de casi 2 kilos cada uno. Todos fueron colocados en el palacio del bosque del Líbano. También mandó hacer un gran trono recubierto de marfil y revestido de oro puro. Tenía 6 escalones, un respaldo redondo, apoyabrazos a cada lado y una figura de león junto a cada uno. Además, 12 leones estaban colocados en los extremos de los 6 escalones, uno a cada lado. Jamás se había hecho un trono como ese en ningún reino del mundo. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, así como todos los utensilios del palacio del bosque del Líbano. Nada se hacía de plata porque en los días de Salomón no se la consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis, que viajaba junto a los barcos de Irán. Cada 3 años regresaban cargados de oro, plata, ivario, monos y pavos reales. Así el rey Salomón se hizo más rico y más sabio que cualquier otro rey en la tierra. Gente de todas las naciones acudía a él para escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Y todos los que venían traían regalos, objetos de plata y oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulas, año tras año sin faltar. Salomón acumuló 1.400 carros de guerra y 12.000 caballos, que colocó en ciudades de almacenamiento y también cerca de él en Jerusalén. Hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común como las piedras, y que los cedros fueran tan abundantes como los sicomoros que crecen en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y Cilicia, adquiridos a precios de mercado. En aquella época, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata, y un caballo 150. Los exportaban luego a los reyes de los hititas y de Siria. Primera de Reyes 11. Las esposas de Salomón. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. El Señor había advertido claramente a los israelitas: no deben casarse con mujeres de esas naciones porque ellas desviarán su corazón hacia otros dioses. Sin embargo, Salomón se aferró a ellas con amor. Tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas, y en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón llegó a la vejez, sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses y no fue completamente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Salomón rindió culto a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y no lo siguió de todo corazón como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un altar pagano para Quemos, el dios de Moab, y otro para Moloc, en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Construyó estos altares para que sus esposas extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus propios dioses. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces.
Le había advertido que no adorara a otros dioses, pero Salomón no obedeció el mandato del Señor. Por eso el Señor le dijo: «Ya que no has guardado mi pacto ni obedecido mis decretos, ciertamente arrancaré el reino de tus manos y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré durante tu vida. Lo quitaré de manos de tu hijo. Aún así, no le quitaré todo el reino. Dejaré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por Jerusalén, la ciudad que he escogido». Adversarios de Salomón. Entonces el Señor levantó como adversario de Salomón a Hadad el Edomita, un miembro de la familia real de Edom. Años antes, David había conquistado Edom y Joab, comandante del ejército, se había quedado para enterrar a los soldados de Israel muertos en batalla. Durante ese tiempo, mataron a todos los varones de Edom. Joab y su ejército permanecieron ahí 6 meses hasta eliminar a todos los hombres. Pero Hadad, siendo aún un niño, logró escapar junto a algunos oficiales de la corte de su padre. Huyeron a Egipto tras pasar por Madián y Parán, donde se les unieron más hombres. En Egipto, se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, alimento y tierras. El faraón llegó a encariñarse con Hadad y le dio por esposa a su cuñada, hermana de la reina Tapenés. Ella le dio un hijo llamado Genubat, quien fue criado en el palacio entre los hijos del faraón. Cuando Hadad se enteró en Egipto de que David y Joab habían muerto, le dijo al faraón: «Déjame regresar a mi tierra». «¿Qué te falta aquí que deseas volver?», le preguntó el faraón. «Nada», respondió Hadad, «pero igual quiero irme». También Dios levantó como adversario a Rezón, hijo de Eliadad, que había huido de su señor el rey Hadad-Edeser de Soba. Rezón se convirtió en líder de una banda de rebeldes. Tras la derrota de Hadad-Edeser a manos de David, Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde se proclamó rey. Fue enemigo constante de Israel durante el reinado de Salomón. Al igual que Hadad, Rezón aborrecía a Israel profundamente y reinó en Aram. Jeroboam se rebela contra Salomón. Otro adversario fue Jeroboam, hijo de Nabat, un funcionario de Salomón originario de Sereda, en la tribu de Efraín. Su madre, Serúa, era viuda. Jeroboam era un joven muy capaz, y Salomón, al notar su talento, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés. Un día, cuando Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías de Silo. Estaban solos en el campo, y Ahías llevaba un manto nuevo. De repente, Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: «Toma 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. A él le dejaré solo una tribu, por amor a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido. Esto es porque Salomón me ha abandonado y ha rendido culto a Astarte, Quemos y Moloc. No ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo recto ante mis ojos, como lo hizo su padre David, mi siervo. Nunca le quitaré todo el reino ahora. Por amor a David, mi siervo fiel, permitiré que Salomón reine hasta su muerte. Pero quitaré el reino de manos de su hijo, y te daré 10 tribus. Su hijo tendrá solo una tribu, para que la dinastía de David continúe brillando en Jerusalén, la ciudad que he escogido. A ti te pondré como rey de Israel, y gobernarás todo lo que desees. Si obedeces mis mandamientos y andas por mis caminos, como lo hizo David, mi siervo, entonces estaré contigo y estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David. A ti te entregaré Israel. Castigaré a la descendencia de David por este pecado, pero no para siempre». Entonces Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto y se refugió junto al rey Sisac, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Resumen del reinado de Salomón. El resto de los hechos del reinado de Salomón, todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel por 40 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Roboam lo sucedió en el trono.